Bien amigos, de regreso con Sábado al Día. En este momento tenemos la conexión X y una conexión X muy especial, muy particular porque surge, pues obviamente a partir de una desgracia que nos ha golpeado la pasada semana, bueno, el pasado domingo en materia aeronáutica. Posiblemente ya todos vieron esas imágenes devastadoras de una aeronave que intentando aterrizar luego de una situación, pues lamentablemente no pudo. Los dos pilotos que abordaban esta aeronave en La Romana fallecieron. Y tenemos a Francisco Díaz, que es el presidente del Consejo de Capitanes, para hablar de esto porque el propio Consejo de Capitanes ha emitido unas declaraciones al respecto que nos interesa a nosotros poder detallar. Francisco, gracias por estar con nosotros en Sábado al Día. Bienvenido. Gracias, y gracias por tenerme en su programa. Francisco, vamos a empezar entonces para que la gente se ponga en contexto. ¿Qué es el Consejo de Capitanes? Porque si bien nos damos cuenta que tiene mucha relevancia, ya tiene un trabajo realizado en materia aeronáutica, pero no es hasta este momento que empieza a tomar como mayor relevancia en el interés colectivo, en la opinión pública. ¿Qué es el Consejo de Capitanes? ¿Quiénes lo forman? ¿Dónde nace? ¿Qué tiempo tiene ya? Mire, el Consejo de Capitanes es lo que aquí en Estados Unidos se conoce como un think tank o un tanque de pensamiento. Es una organización de análisis, de investigación y de asesoría. Es una institución sin fines de lucro y está formada por capitanes de aerolínea de los Estados Unidos, principalmente de origen dominicano. Tenemos, además del equipo principal de los capitanes, tenemos asesores que van desde ingenieros aeronáuticos hasta licenciados en gestión de administración y abogados que trabajan la rama del derecho aeronáutico. Entonces, nuestra misión es el análisis y la investigación de la aviación dominicana. Eh, Prontamente vamos a estar ampliando esto, quizás a llevarlo a un tema regional. Hasta ahora nos hemos enfocado en la aviación dominicana porque somos todos dominicanos y fue formado en el año 2022. Bien, ¿cuántos miembros tiene este Consejo de Capitanes? Y me surge la inquietud, ¿por qué establecer, digamos, su base de operación en Estados Unidos, siendo entonces la mayoría de pilotos o integrantes dominicanos? Además, si quiere entonces responder ahí, ¿cuál es la personería jurídica o la calidad jurídica que tiene la organización ahora mismo en el territorio estadounidense? Sí, tenemos 21 miembros, eso incluye a los miembros votantes y a los asesores. Son 17 capitanes y el resto son asesores. La personalidad jurídica aquí en los Estados Unidos es una non-profit o una institución sin fines de lucro de carácter de think tank o tanque de pensamiento. Ok, No es una asociación. ok. Nosotros no representamos a un grupo de pilotos, Ni son un sino que es gremio. un ni somos un gremio, sino que somos lo que aquí se conoce como un think tank o tanque de pensamiento. Es un grupo de profesionales dedicados a desarrollar un tema. Ok, ¿cuál es entonces el trabajo que se hace en relación, por ejemplo, con organizaciones como la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI? ¿Cuál es la correlación que hay entre ambas entidades? ¿Y qué tanta importancia le dan ellos o qué tanto toman en cuenta las posiciones de este tanque de pensamiento? La OASI funciona con los estados, con los países directamente. Tiene muy poca representación de parte de organizaciones como esta. Nosotros hemos tenido reuniones con ellos, principalmente con lo que se llama el PA-RUST o el equipo de seguridad operacional regional para Panamérica, o sea, todo lo que es América. Pero no tenemos un trabajo con ellos, digamos, contractual porque ellos no trabajan con organizaciones, sino con estados. Francisco, un saludo, José Miguel le habla por acá. Veo que usted menciona a cada uno de los que forman parte de esta organización o que son miembros, parte con usted. Usted mencionó muchos que son abogados. Usted en un momento también estudió la carrera de leyes aquí en República Dominicana. ¿Qué tan importante es conocer cada una de las leyes, tanto a nivel internacional con esto de la aviación? Sí, mire, yo estudié Derecho en República Dominicana, no lo terminé. Yo me fui a mitad de la carrera a Estados Unidos a estudiar aviación. En la aviación uno toca muchas diferentes profesiones. A ver, desde meteorología, ingeniería,
hasta el derecho, pero de una manera muy superficial, ¿verdad? El piloto no se hace abogado ni nada por el estilo. Entonces, uno tiene conocimientos de diferentes áreas, pero no es como que profundiza en ellas. Por eso tenemos un equipo legal de asesores, de abogados que sí trabajan en el área aeronáutica y nos ayudan en este tipo de decisiones. Francisco, muchas veces se piensa que los dominicanos no son pilotos, que no tenemos pilotos a nivel internacional. Inclusive había un piloto que creo que estaba en África, que se había quedado por una situación, un Sí, problema que había tenido allá en el continente africano. Pero ¿cómo se así trabaja es. en el país para mantener esos estándares elevados y usted y cada uno de los que forman parte, cómo trabajan para mantener esos estándares al nivel internacional aquí en República Dominicana y también lo que se encuentran allá en los Estados Unidos? Bueno, los estándares internacionales eh, inician por el regulador. En el caso de los Estados Unidos, nuestro regulador principal es la Administración Federal de Aviación, siglas en inglés FAA. En República Dominicana es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, en los que están llamados a mantener la vigilancia y el estándar internacional, el cual, por cierto, es formado, ese estándar, por la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, si pensamos en una pirámide, la OASI está en la punta de la pirámide y luego vienen los estados con sus reguladores y debajo del regulador, pues las empresas, las escuelas, los aeroclubes, las organizaciones de las que tú seas parte. Pues así va más o menos el estándar definiéndose. Francisco, La, sí, sí. termine la idea, por favor, termine la idea. Oh, no, últimamente ha habido cierta controversia con eso porque han habido algunos colegas que han dicho que los que vivimos fuera no debemos estar opinando de temas dominicanos porque no conocemos la aviación dominicana. Y es un tanto penoso que piensen de esa forma porque realmente la aviación la estructura y su estándar es internacional. La República Dominicana debe acogerse al tratado de al convenio de la OASI y con ello a todos los estándares que esto conlleva. Cuando le hacen una auditoría al país, como ustedes recuerdan, hace 2 años lo hizo la FAA de los Estados Unidos, verifica que el país cumpla con esos estándares. Por lo que si usted vuela en Chile o vuela en República Dominicana, debe ser mayormente lo mismo. Bien, Francisco, entonces vamos al tema elemental. Como en aeronáutica todo es milimétricamente calculado, yo estoy seguro que usted y el Consejo de Capitanes pensó muy bien antes de lanzar la información o la expresión que han dicho. No confiamos en la investigación que vayan a hacer las autoridades de República Dominicana respecto al accidente de la Romana. Queremos que sea Estados Unidos que encabece esta investigación. ¿Por qué surge esta preocupación? Y si puede, por favor, detallarnos entonces por qué la propuesta tan controversial, polémica. Claro, nosotros sabíamos que iba a ser controversial, es algo que venimos quejándonos hace tiempo. La República Dominicana lamentablemente ha caído en una situación de desconfianza en cuanto a la investigación de accidentes debido a la forma como se han manejado los accidentes más importantes en los últimos años. Lo que ha sucedido es que se ha politizado el tema y se ha querido esconder los resultados de la investigación del accidente de Elidosa. Si ustedes recuerdan, en el año 2021, en diciembre, Claro. tuvimos el accidente de un Gulfstream 4 de Elidosa, donde murieron 9 personas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esa investigación, que debió tomar unos meses, si acaso un año, lleva 5 años abierta. Y digo abierta porque no se ha presentado al público. Algunos dicen que se terminó, pero que se manejó de manera privada, el resultado, etcétera. Eso no es concluir una investigación. Las investigaciones de accidentes aéreos deben ser públicas y transparentes. La OASI, que obviamente trabaja con casi 200 países, pues ha visto este tipo de situaciones antes en otros países y en su asamblea del pasado mes de marzo decidió hacerle cambios a la parte del convenio que trabaja con los accidentes aéreos, precisamente porque habían países como República Dominicana que escondían, que no eran transparentes con el tema de las investigaciones de accidentes aéreos. Si usted lee la publicación de ellos sobre eso, ellos dicen que debido a esto hay que hacer cambios que incluyen el delegar
la investigación a otros países para que la dirijan. Aquí es donde hay un poquito de confusión, porque hay colegas que han salido a los medios a decir que por qué hay que delegarle esto a los Estados Unidos si los Estados Unidos va a participar, siempre participa. Eso es correcto. En el convenio de la OASI, los anexos, que son los que controlan los diferentes temas, el anexo 13 controla el tema de la investigación de accidentes, establece que el país que lidera la investigación es el país donde sucedió el hecho y que se le invita a otros estados, a otros países, como el fabricante del avión, el fabricante de los motores, donde está el avión registrado, etcétera. Se les invita a participar. Eso sucedió en el IDOSA. Estuvo Estados Unidos presente de parte de la NTSB, la Gulfstream, que es una empresa norteamericana, fabricante del avión, etcétera. Y aún así se escondió el resultado y no se publicó. Pero la Entonces, falta de... nosotros decimos... Sí, Pero, dígame. pero la falta de transparencia que tenemos aquí en República Dominicana y la disposición de cada uno de estos datos, ¿usted considera que es totalmente grave? Claro, porque la misión fundamental de toda investigación de accidente aéreo es encontrar la causa probable del accidente o las causas que llevaron al accidente, publicarlo para que todos aprendamos la lección de eso, se hagan los cambios necesarios. Y si usted mira en los accidentes anteriores a nivel global, de ahí es donde salen las principales mejoras de seguridad operacional. Entonces el sistema necesita nutrirse de todos los detalles de lo que sucedió en el accidente. No solo de qué llevó al accidente, sino de cómo respondió el sistema completo frente al accidente. Por ejemplo, cómo respondieron los bomberos. Respondieron a tiempo, tenían los camiones que necesitaban, tenían la espuma, tenían el agua, tenían la certificación, el entrenamiento. Cómo respondió el control de tránsito aéreo. Ofrecieron la ayuda que tenían que ofrecer, ayudaron a los pilotos, no los ayudaron. Cómo respondió, cómo funcionaba el regulador. La Comisión de Investigación de Accidentes debe de revisar cómo funcionaba el IDAC, si el IDAC estaba haciendo las cosas bien, si no estaba haciendo las cosas bien. Una de las cosas que nos llevó a nosotros a dudar también de esta comisión es el señor Pedro Alberto Piña de los Santos, Para allá que es iba. el nuevo director de la comisión, era el director de normas de vuelo del IDAC, que es el departamento que supervisa a las empresas aéreas en República Dominicana, cuando sucedió el accidente del IDOSA. La Asociación Nacional de Pilotos de República Dominicana y comentaristas especializados en el tema habían hablado de muchas irregularidades en el IDOSA antes del accidente. Eso está en los medios ahí. Y cuando sucede el accidente, todo el mundo apunta al IDAC, porque el IDAC se supone que debía haber tomado las medidas para evitar que esto sucediera o reducir el riesgo. Y no fue así. Y este señor era el director en ese momento de ese departamento. Bueno, Luego, sí. Sí, otro hecho que tomó connotación justamente en el 2022 fue el del caso del vuelo 203 de Red Air, que hubo una situación al llegar al aeropuerto de Miami, Florida. Ahora, quiero hacer un paréntesis para dar los créditos como corresponde a quienes han encabezado estas denuncias desde hace tiempo, no desde la gestión actual, sino desde hace tiempo. Pedro Domínguez, expresidente de la Asociación de Pilotos, venía también advirtiendo sobre esta situación y sin entrar en una especie de juzgado por lo que está pasando, porque no somos técnicos en la materia, pero hay que destacar que Pedro Domínguez desde hace tiempo venía haciendo señalamientos en esa misma dirección. Ahora Francisco está detallando con más profundidad lo que ha venido pasando. Y entonces te pregunto, Francisco, ¿el problema que han detectado o las preocupaciones que ustedes han tenido surgen específicamente en torno al rol que ha jugado el general Piña al frente de ese departamento de normas de vuelo, o en conjunto a todo el que ha estado tanto en el IDAC y actualmente, y incluso a Emmanuel Sufrón, que era anteriormente el presidente de la comisión investigadora? Mire, el tema del general Sufrón es un tema que en República Dominicana siempre genera controversia, porque el general Sufrón, a quien conocemos y con quien hemos compartido, es alguien muy querido en República Dominicana en el mundo de la aviación, porque es alguien muy amable, que ha ayudado a mucha gente, que fue instructor de mucha gente. Me parece que fue instructor del mismo Pedro Domínguez y los demás. Entonces ellos lo quieren mucho. Pero debo decir que nosotros hemos sido críticos del general Sufrón,
porque el general Sufrón fue el director de esta comisión de investigación de accidentes por 26 años o 20 años. Él comenzó en el 2006-2007. Y antes de eso, él dirigía la Oficina de Investigación de Accidentes, o dirigió en algún momento la Oficina de Investigación de Accidentes, de lo que era en esa época la Dirección General de Aviación Civil, el precursor del IDAC. Okay. El general Sufrón fue el investigador de lo que fue el accidente en Puerto Plata, de los alemanes, del 757, aquel que se estrelló en Puerto 6 de Plata. febrero de 1997. Exacto, el general Sufrón fue el que dirigió o sea, que él viene desde esa época, 30 años, ¿no? Sí. Entonces, si en la investigación de accidentes hemos tenido debilidades, pues tengo obligatoriamente que apuntar hacia él, ¿verdad? Y si el accidente de Lidosa ocurrió en el 2021 y a Sufrón lo relevan de esa posición hace solo 2 o 3 meses y estamos quejándonos de que no se publicó el reporte, cae en manos del general Sufrón esa situación. O sea que lamentablemente sí tengo que hacerle la crítica. Entonces es el sistema el que tendría problemas en materia de investigación de accidentes. Mire, en los países pequeños como el nuestro, sucede que los accidentes aéreos son de las cosas más difíciles de investigar porque entran muchos intereses. Ustedes saben que en la aviación es cara, se mueve mucho dinero, mucha conexión política, etcétera. Entonces, es difícil que este tipo de comisiones a veces tenga la independencia necesaria en un país pequeño como el nuestro para este tipo de cosas. Hay que trabajar muy duro para eso. Este no es un tema solo dominicano, es un tema global. Por eso es que la BASI, como le digo, hizo los cambios recientes que hizo. Entonces, en República Dominicana, en el caso de Lidosa, ustedes saben que Lidosa era propiedad del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y que su jefe de operaciones era el hijo de Gonzalo Castillo, Alexis Castillo. Eso significa que es una empresa políticamente expuesta, ¿ok? Por lo tanto, el peso de esa conexión política tiene influencia en la comisión. Lamentablemente no debería de ser, pero sí lo tiene. Debemos ser prácticos y directos en este tema. Entonces, hay que reestructurar la forma como funciona la comisión, quizás copiar cómo se hace en Estados Unidos. El otro día escuchaba un colega que decía que en Estados Unidos la Junta de Investigación de Accidentes, que es la NTSB, National Transportation Safety Board, le responde al Ministerio de Transporte, y eso no es así. Aquí en Estados Unidos la Junta de Investigación de Accidentes le responde al Congreso de los Estados Unidos. Porque aquí sucedió en su época que también había conflicto de interés y habían temas políticos que intervenían. Hay una historia famosa del presidente Nixon tratando de intervenir en una investigación que se hizo de un accidente. Por lo que aquí se cambió y se le responde al Congreso. República Dominicana debe quizás hacer un cambio parecido y tener en cuenta que los militares, como el general Piña y el general Sufrón, lamentablemente a veces tienen esta filosofía de responder o de seguir órdenes superiores y tener algún tema de no libertad de pensamiento. En países como los nuestros sucede esas cosas. No estoy diciendo que todos los militares dominicanos sean así, pero es una cultura dominicana que hay que romper. Y no solo dominicana, creo que en muchos países es así. ¿De dónde entonces partiría la decisión de hacer esos cambios? ¿El IDAC? ¿El propio presidente Luis Abinader? ¿Quién debe de encaminar estos esfuerzos? Mire, según la ley dominicana, la ley 491-06 de la Ley de Aviación Civil Dominicana, la estructura inicia con la Junta de Aviación Civil. En la pirámide está la Junta y debajo de la Junta están todos los demás organismos como el IDAC, la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, el Departamento Aeroportuario, etc. Entonces, la Junta es la que debe comenzar con esta reestructuración, con estos cambios, y llevar a la CIAA, la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, a que sea realmente una comisión, de que no haya un director que sea el que dirija todo, idealmente que sea civil e idealmente que le responda al Congreso o algo por el estilo. Tratar de tecnificarlo y sacarlo de esa estructura. Además, lo ideal sería que tengan personal extranjero y que se especialicen en el tema. Es muy difícil, no es algo fácil lo que estamos planteando aquí, pero nosotros hemos dado la voz de alerta
con este accidente, que es un accidente relativamente sencillo de estudiar, de investigar, porque están todas las partes del avión ahí, es un avión pequeño y todo lo demás, principalmente porque nuestra aviación está creciendo mucho. Arajet, por ejemplo, tiene 16 Boeing 737 MAX. Sky High tiene 5 o 6. Air Century tiene 3 o 4 aviones también. O sea que ahí estamos hablando de 20 o 25 aeronaves, jets de importante tamaño, operando en las regiones de más alto riesgo en América Latina, de los aeropuertos más complejos y todo lo demás, de día, de noche, etcétera. O sea, la operación dominicana ha crecido enormemente. Para darles una idea, Dominicana de Aviación en su punto más alto solo tuvo 5 o 6 aviones. Ahora estamos hablando de 25 o 26 aviones de aerolíneas dominicanas operando en todo el continente. Y Arajet tiene planes de crecimiento de hasta 35 o 40 aviones. Es bastante grande. Entonces, si mañana tenemos un accidente con 150 pasajeros, Que Dios no lo no quiera. No, tenemos, wow. no tenemos la capacidad de llevar a cabo una investigación de ese nivel. Y si hay dudas sobre la Comisión de Investigación de Accidentes, peor aún. Entonces, esta es una llamada a reflexión. Es probable que el gobierno no nos escuche y no le ceda esto a la NTCB de los Estados Unidos, pero por lo menos se está escuchando el ruido de que deben ponerle atención a esta comisión, se debe reestructurar y se debe preparar, porque de ahí nace todo el aprendizaje del sistema y la mejora del sistema para evitar accidentes y para medir la capacidad de respuesta cuando hay un accidente. Le corresponde el turno a José Miguel, pero para no salirnos de esa línea, Francisco, ¿atentaría esto contra la categoría 1 de República Dominicana en materia de aviación Sí, y de seguridad? así es, porque parte de lo que se evalúa es esto, es la capacidad de investigación. Mire, cuando se hace la evaluación de la categoría, que lo hace los Estados Unidos, lo de la categoría es un invento americano. Solo lo hacen ellos. Ellos lo que hacen es que vienen y revisan que tú cumplas precisamente con los reglamentos de la OASI. Eso es la evaluación de categoría. Si tú cumples, tú eres categoría 1. Si no cumples, eres categoría 2. Y esa evaluación tiene 8 elementos críticos. Dentro de estos está precisamente la seguridad operacional y el tema de la investigación de accidentes. Por lo que sí, claro que sí, que pudiera tener un impacto. Entonces, nosotros debemos ser, no solo por la categoría nada más, sino también por el tema de seguridad operacional y por lo que es la imagen del país. Deberíamos ser los primeros interesados en que esa investigación sea, o que todas las investigaciones sean transparentes, técnicamente bien hechas y abiertas al público, porque toda la operación que se desarrolla en el país para el manejo de turistas a nivel aéreo, el 80 o 90% es extranjero. American, Delta, United, Iberia, Air Europa, todas esas aerolíneas que van al país a llevar y traer turistas y obviamente dominicanos, están atentos a que se hagan las cosas bien. Francisco, usted menciona que la aviación dominicana está creciendo muchísimo, pero cuando vemos muchos de estos jets privados, uno se hace siempre la pregunta, el factor humano, ¿qué conlleva para estos pilotos que eran norteamericanos, cada uno de ellos, iban hacia Texas, pero el factor humano, cuando se ve en cada uno de estos accidentes, ¿qué significa? El factor humano es súper importante porque obviamente en la aviación es la interacción entre el humano y la máquina. Y el factor humano, que es todo el análisis de cómo funciona un humano dentro de esta operación, es primordial. Pues si ustedes recuerdan la película del accidente en el Hudson, de Sully, Sí. Sí. cuando se sientan se sientan en la conferencia con la NTSB y le dicen que los pilotos que están haciendo el trámite, la maniobra en el simulador, todos han podido regresarse a la guardia, que por qué él tuvo que tirarse en el Hudson. Y él les dice, ustedes no han tomado en cuenta el factor humano. Ustedes están practicando una maniobra y esperando el golpe y inmediatamente procediendo hacia la guardia. Realmente un ser humano en el momento tiene un tiempo de shock, tiene un tiempo en el que tiene que recuperarse de lo que le acaba de suceder mentalmente y comenzar a tomar decisiones. Ese tiempo
esos 3, 4, 5 segundos de reacción, ustedes no lo están tomando en cuenta. Cuando se tomó en cuenta, entonces ninguno de los pilotos lograban regresar a la guardia y la mejor opción era el Hudson. Ese factor humano es sumamente importante. Entonces, ahí entra el entrenamiento, entra la experiencia, entra el conocimiento y todas esas cosas. Pero entra también aquella expresión famosa de que del dicho al hecho es mucho el trecho. Francisco, Así es. aunque es un tema delicado, técnico, amerita un tiempo de espera, le pregunto, preliminarmente, intuitivamente, ¿apuntan ustedes a alguna posible causa que originó este lamentable accidente de este Gulfstream G200? Mire, factor importante, le puedo decir que los pilotos al parecer declararon falla de motor. Tengo entendido, no manejo la información de ese avión, de que ese avión pudiera causarte un tema de hidráulico cuando tiene falla de motor. Al parecer ellos reportaron que solo podían hacer giros a la derecha debido a este problema del hidráulico. O sea que esos son todos temas que serán importantes que la comisión y que los investigadores analicen. A mí me interesa más saber cómo reaccionaron los bomberos. Tenían el equipo, tenían la Uf, espuma, tenían la certificación, cómo reaccionó el control de tránsito aéreo dominicano, proveyeron las ayudas necesarias, se abrió el espacio aéreo de manera necesaria, se les ofrecieron todas las cosas necesarias. O sea, cómo reaccionó el sistema, ¿verdad? Como ustedes dijeron, es un avión basado en Puerto Rico, no hace mantenimiento en República Dominicana, los pilotos no son dominicanos o tienen base en República Dominicana, por lo que no están supervisados por el IDAC. En esa parte, como país diríamos que estamos un poquito a salvo, quizás, de que no tengamos ninguna desviación. Ahora, en lo que le mencioné primero, sí tenemos que tener en cuenta. Y no solo buscando desviaciones, sino buscando mejoras. claro. En el accidente de Lidosa, tenemos información de que hubo algunos temitas con los bomberos y eso no se ha sabido y eso debe de saberse para saberse qué mejoras hay que hacerle al sistema de bomberos. Sería muy triste ver que en el IDOSA hubo alguna falta con la parte de bomberos y que aquí se repite la falta 5 años después, simplemente porque no se sabía que había esa falta. Todo esto es especulativo, Sí. repetimos, porque es una información muy delicada, pero de Es acuerdo a un la imagen análisis técnico. de acuerdo a lo que usted ve del accidente, las imágenes son muy claras. Entiende que si no hubiese habido ese desnivel en el área de la grama, porque ya dijo que falló posiblemente un motor, pero es Eso bimotor, declararon ellos. exacto, pero es una máquina bimotor, tengo entendido. Entonces, Correcto. posiblemente si no hubiese ese desnivel en la grama, quién sabe si podían seguir en esa misma dirección y a lo mejor se salvaban. Pudo haberse originado ahí ese choque. O sea, en el video no, se nota claramente cuando el avión viene haciendo lo que se llama un bouncing, que viene eh, eh, con esos desniveles en la grama y todo lo demás que usted menciona, y al final se rompe y el combustible se enciende. Lamentablemente, al final es un tema de suerte, ¿eh? Si no hubiera tenido eso, quizá no se hubiera roto en dos y no hubiera tenido la explosión. Claro. Pero de la misma forma, si usted va en su carro y tiene un accidente, la suerte puede jugarle a favor o en contra, es lo mismo. Entonces, hay que esperar el resultado de la investigación y ver qué nos dicen. Ojalá se haga un buen trabajo, ojalá estemos todos equivocados y el general Piña de verdad sea transparente. Una de las quejas que hemos tenido en esta semana nada más es que no ha habido una rueda de prensa. Los organismos de aviación civil dominicanos solo emitieron un comunicado por escrito y se quedó ahí. Entonces, eso ha generado que la prensa tenga muchas preguntas como las que Claro. ustedes están haciendo y que no haya nadie para responderles. Yo intercambiaba con el director de aviación civil el otro día, Igor Rodríguez, y él se quejaba de que él decía que nuestro comunicado y nuestras opiniones le hacen daño al sistema porque estamos siendo críticos del sistema y que no hemos diferenciado entre la labor del IDAC y la labor de la CIAA. Y él, como director del IDAC, salía en defensa del IDAC. Y yo le decía, director, pues entonces haga una rueda de prensa. ¿Por qué usted no hace una rueda de prensa? Usted explica todo al dedillo, al detalle, y así no hay ninguna confusión. Porque si la gente tiene confusión entre la labor de una y otra, es porque ustedes no lo han explicado. Entonces, nosotros hacemos nuestra labor, hacer el análisis
y emitir una opinión. Somos todos capitanes de aerolínea en Estados Unidos. Yo soy capitán en el Boeing 747. Tenemos colegas que son capitanes en los Airbus, en los 737, en diferentes aviones que se vuelan aquí en Estados Unidos. Tomamos las medidas o las opiniones en grupo. Yo simplemente soy el vocero de todo el grupo y nada, seguiremos haciendo la crítica, aunque a algunos colegas del país no les guste o a algunos funcionarios no les guste. Son nuestras opiniones profesionales y ojalá que ellos tomen medidas. Al final del día, el ruido debe llevar a que el gobierno reaccione. Cuando se hizo la auditoría de los Estados Unidos, nosotros comenzamos a hablar de que podría haber una auditoría un año antes. Y los funcionarios del gobierno salieron al frente a decir que no vendría ninguna auditoría, que eso no era así. Luego decían que no habían sido notificados por la embajada, etcétera. Y luego, cuando se pasó la auditoría, porque tuvieron que salir corriendo a prepararse para la auditoría y contratar asesores internacionales y toda la vuelta, en el Palacio Nacional, Héctor Porchela, director del IDAC en aquel momento, dijo que era cierto que no estaban preparados para la auditoría y que gracias al gran manejo que hizo el IDAC en el último momento pasaron la auditoría. Yo le diría que quizás un poquito de eso fue la crítica de que venía una auditoría, de que las cosas no iban bien y el ruido que comenzó a generarse un año antes de la auditoría. La presión en los medios, claro. Claro, entonces en este tipo de cosas tenemos que entender que la crítica es constructiva. Nosotros estamos diciendo, mire, hay un problema, comiencen a moverse, es un accidente pequeño, reestructuren para que cuando les pase el grande estén listos. Si no hay esa crítica y creemos que todo está bien y todo sigue igual, nos va a pasar como el IDOSA, que lleva 5 años en investigación y no es público. Bueno. Así que tenemos que verlo desde ese punto de vista. Francisco, muchísimas gracias. Francisco es presidente de la Comisión del Consejo de Capitanes en Estados Unidos y justo te agradecemos por la disponibilidad. Entonces, ante esa ausencia de respuesta a tantas preguntas, por la disponibilidad es algo que tenemos que destacar para hablar con nosotros y ya hemos visto que has estado también participando en otros medios. Así que esto es muy valioso para el proceso. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes y esperemos que esto salga todo bien y que la aviación dominicana mejore. Bueno, a ustedes, señores, también las gracias. Así nosotros culminamos, José Miguel, la entrega del día de hoy. Esperando entonces reencontrarnos la próxima semana, si Dios lo permite. Café y Paz.